9 de la mañana, 3 minutos. Como les adelantamos, recibimos al senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Dialogaremos, por supuesto, de la campaña rumbo al referéndum por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, pero también de otros temas emergentes, ¿no? Como la discusión de la ley forestal y, bueno, y cómo llega también el Parlamento a fin de año con algunas tensiones políticas dentro y fuera de la coalición. Bienvenido, Gandini, ¿cómo anda? Buenos días. Buen día. Muy bien, un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, un fin de año movidito, ¿no? No, casi todos, ¿eh? Siempre a fin de año se van... Porque se apuran ahí para cerrar algunos las temas. cosas y como hay que resolverlas antes que termine el periodo ordinario y empiece el verano, siempre hay mucha actividad. Concretamente, en cuanto a la ley de forestación, ha sido, digamos, la válvula de escape es la pregunta que le comienzo a formular, algunos conflictos o tensiones, por ejemplo, dentro de la coalición. Lo digo por las declaraciones de Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto, a propósito de que se viene siendo tibio con el cambio de algunas leyes aprobadas en el Frente Amplio, la insistencia en seguir adelante, ¿no?, con la ley forestal y que conseguiría los votos del Frente Amplio. En Ciudadanos otras tensiones por el tema en comisión de la ley de tenencia compartida. ¿Cómo se llega a este fin de año? Bueno, se llega con algunos temas que pretendíamos resolver antes que el fin de año se cerrara y algunos vamos a resolver, otros no. El tema de la ley forestal que hoy mismo se va a estar considerando mediante una moción de urgencia para que el Senado, la sesión de hoy del Senado, trate el tema sin que la comisión lo haya resuelto. Es un tema que nos divide, pero no es un tema de coalición, no tensa el acuerdo político, ni lo rompe, ni lo viola, porque no está en el programa de gobierno el compromiso por el país, que es el acuerdo político que hicimos para el balotaje y para gobernar. Lo marcaba ayer el presidente en la conferencia de prensa en el aeropuerto, ¿no? Sacó el acuerdo por el país. Sin embargo, hay una insistencia en Cabildo Abierto de ir por otro camino, ¿no? De insistir con los temas que no tenemos acordados, y este no es el primero, no necesariamente tenemos por qué votar juntos. Somos partidos diferentes, tenemos pensamientos, ideas, historias diferentes, competimos entre nosotros hasta octubre, vamos a volver a competir, no estamos fusionados y por lo tanto lo importante es que funcionen aquellos acuerdos políticos que hicimos. Sí, pero... En algunos temas hemos discrepado. Le voy a poner uno, el más importante hasta ahora, que ha pasado diluido. En la LUC, el presidente de la República sobre combustibles mandó un artículo, la desmonopolización del combustible. Eso no estaba en el acuerdo político, no se había alcanzado ese acuerdo, pero el presidente lo mandó igual. En el Parlamento no tuvo mayoría porque no lo votaba el Frente y tampoco tenía respaldo en algunos partidos de la coalición. Punto. El Parlamento hizo la solución que hoy se cuestiona en la LUC, la hizo el Parlamento. Se votó por unanimidad, fue un acuerdo político del Parlamento. No nos unió lo que mandó el presidente, no estaba en el acuerdo. Esto es igual. Cabildo Abierto tiene una postura diferente a la nuestra, va a votar con el Frente Amplio, en su legítimo derecho, no acuerda con los partidos de la coalición, acuerda con la izquierda, y en su legítimo derecho, en aplicación de la Constitución, el presidente de la República lo va a vetar, ya lo confirmó ayer. Y punto. Eso no genera ninguna... ¿Forzar a ese veto no genera una tensión? No, ese evento no. Tenemos otros temas postergados que sí están en el acuerdo. En el acuerdo está la ley de medios. La ley de medios. Y la ley de medios está trancada de diputados por desavenencias con Cabildo Abierto. Y eso sí está en el acuerdo. Y se está tratando de buscar alguna fórmula para que pueda prosperar, porque la ley de medios que no se aprueba deja vigente una ley de medios del gobierno anterior que está generando demandas y algunos problemas para el país hoy. Pero ahí no tenemos acuerdo. Ese sí es un tema de la coalición. Este no es un tema. Pero Manini Ríos habló de una tibieza de parte de la coalición, o sea, ya está saliendo por fuera de ese tema puntual, claro, que quizá puede estar por fuera del acuerdo. Habló de tibieza, habló que no se estaba yendo contra proyectos que había votado el Frente Amplio en su momento, y eso da una sensación de un cierto, por lo menos una situación compleja. Sí, ahí sí Manini Ríos hace una valoración sobre la coalición. Yo creo que no es un tema de temperaturas, es un tema de opiniones. Hay aspectos, hay temas en los que tenemos distintas visiones, distintas opiniones,
Y también tenemos la obligación desde el gobierno o desde quien conduce en el gobierno de elegir los temas que nos parecen prioritarios para poner en la agenda. No por todos los temas se pueden ir. Hay que irlos regulando, y más saliendo de la pandemia. Cuidar la salida económica, social y sanitaria del periodo tan terrible que hemos tenido es lo principal. Me parece que el presidente, el gobierno, está haciendo grandes esfuerzos por reactivar la economía y hacia allí vamos. Obvio, tenemos algunas diferencias. En general está un poco molesto porque no le estamos votando el proyecto de liberación de los presos mayores de 65 años o, más que liberación, prisión domiciliaria. Y en ese tema no es cuestión de temperatura. Tenemos distintas opiniones. Yo tengo ¿Esa es la raíz de la molestia? Y capaz que sí. ¿Pero se ha hablado en la interna, se ha manejado esa situación? Probablemente a algunos niveles. Yo no he participado en ninguna de esas. El hecho también que al votar con el Frente Amplio genera una mayoría, eso sí puede complejizar el trabajo parlamentario. Tiene que hacerse cargo Cabildo Abierto de explicar por qué vota con la izquierda. Tiene que explicarlo. Nosotros tenemos un acuerdo político que es el post-era Frente Amplio. Es decir, para cerrar aquel periodo, un acuerdo político de distintos partidos que fueron votados por la gente para construir una mayoría y generar un periodo político que consolidara otro rumbo en el país, que obviamente será exitoso en tanto pueda continuar en el periodo que viene. ¿Se le van a pedir formalmente esas explicaciones? No, está dentro de la independencia y la libertad de cada partido. Cada uno le responde y le rinde cuentas a su propio electorado, a su propia organización, a su propia base. Cabildo Abierto tendrá razones suficientes. Yo creo que después de los decretos que acaba de traer el Poder Ejecutivo, del Poder Ejecutivo vinculado al tema forestal desde lo productivo con el Ministerio de Ganadería y lo ambiental, la restricción que se pone cumple con buena parte de lo que la ley contiene, el proyecto contiene. El mérito importante de Cabildo Abierto ha sido poner este tema de la forestación sobre la mesa, su afectación a algunos sectores, la preocupación que a todos nos genera por el desplazamiento que puede generar en otras actividades cuando se cultiva en áreas de suelos de mayor calidad y puede desplazar otras actividades agropecuarias, agrícolas, y esa preocupación es legítima, tan legítima que ahora hay un decreto. Y ese decreto recoge buena parte de esas preocupaciones. Pero no pone tope justamente a la plantación forestal en esas áreas. ¿Por qué decreto sí y ley no, entonces? ¿Cómo que no? No pone... ¿Hay diferencias tope, en...? Bueno, sí, la ley empieza por un artículo que dice no se puede plantar más de tantas hectáreas en Uruguay. Y en el decreto no está. Eso no lo compartimos. No lo compartimos. En Uruguay hay lugar para todo, ¿no? Uruguay tiene espacio para todo. Ojalá tuviéramos toda nuestra tierra cultivada y lo mejor aprovechada posible. Me parece que la ley es del 87. La producción requiere reglas estables porque planta y recoge 10, 12 años después. Hemos logrado industrializar ese producto. Hace unos cuantos años atrás los barcos iban llenos de troncos, ahora se van llenos de celulosa. Hay una producción que quedó y la cadena forestal es enorme, genera una cantidad de empleo muy importante en el país. Le hemos sacado producto industrial. Bueno, esas son reglas de juego largas. Ha habido una ley, 25 decretos que van modificando esa ley, pero una ley que es la estable, es la que da garantías y tranquilidad. Ahora este decreto establece algunas restricciones mayores desde el punto de vista casi siempre ambiental y retira o impide que en una cantidad de suelos se vaya a forestar o en determinada cantidad de hectáreas. Eso parece suficiente, a nuestro juicio parece suficiente, sin tener que entrar a cambiar la ley. Menos una ley que dice que no se puede plantar más de tantas hectáreas. No nos parece prudente, ni inteligente, ni bueno para el país. Hay lugar para la oveja, hay lugar para el tambo, hay lugar para la agricultura en el país con la forestación. No nos parece que ese es el camino. A mí, esto es personal, me parece más que lo que se quiere es votar una ley. Me da la impresión, por ejemplo, que el Frente Amplio no está de acuerdo con esta ley. Tuvo 15 años en el gobierno, no la cambió, con mayoría absoluta. ¿Y qué no dice? la cambió. ¿Que el Frente Amplio lo Ahora hace para generar ahí una cuña en la coalición? Y claro, le dejamos la pelota picando en el área, entra a cabecear. Si puede generar... lo que diga Cabildo Abierto lo va a votar el Frente Amplio. Esa es mi impresión. Porque eso pasó en diputados. Ni siquiera se discutió mucho y el Frente Amplio votó. Después
conocimos cuestionamientos internos al contenido de la ley dentro del Frente Amplio, pero la actitud política fue generar una nueva mayoría puntual en ese tema. Y parece que en el Senado va a ser lo mismo. Parece que es un tema que no tiene el apuro que parece tener de que lo votemos hoy como urgencia antes que se termine diciembre. Ni parece haber un acuerdo de fondo. He leído artículos de importantes dirigentes del Frente Amplio. Todo el equipo económico del gobierno anterior está en contra de esta ley, no tenga dudas. Incluso algunos hoy están en el Senado. Vamos a ver cuál es la actitud. Pero hemos escuchado a Astori, a Asamblea Uruguay, a Ferreri, que es una posición histórica, diciendo que es malo votar esta ley. Y bueno, ¿por qué lo votan? Y yo creo que lo votan por esa razón, porque Cabildo Abierto permite generar la sensación de una debilidad en la coalición en un tema que no es de coalición. Entonces veremos cómo Cabildo Abierto ejerce su derecho y su libertad, y el presidente de la República también. Y Gandini, ya para cerrar con este tema, la lectura política de esto y de la insistencia de Cabildo Abierto de seguir adelante en esta circunstancia con el análisis que usted hacía, ¿no? De generar una mayoría aparte con el Frente Amplio. ¿No marca, digamos, una etapa donde los partidos que conforman la coalición comienzan a perfilarse más marcadamente de cara a las próximas elecciones? Ya estamos promediando el periodo de gobierno y, bueno, le diría que es hasta natural, ¿no? El tema es el costo que genera esas divisiones. Ese es el tema. Me extrañaría que no sucediera. Como le dije al principio, somos partidos distintos, venimos de competir entre nosotros, sabemos que vamos a competir entre nosotros. Y no me extrañaría que comiencen tiempos en donde y además salimos de la pandemia, que es lo que era Claro, pero le complica la vida al presidente y también al Partido Nacional, porque de alguna manera fuerza al presidente a meter un veto, que no es algo que sea tan común, siempre es muy polémico. Sí, pero está en la Constitución, lo puede hacer. Y el presidente es un político de raza, ¿no? Se sabe mover con estas cosas. Yo me parece que tenemos que convivir con esta realidad en la que tenemos un acuerdo que tiene que funcionar para que el país camine, pero tenemos que aceptar que dentro de la coalición hay matices y hay necesidad de marcar perfiles, porque no alcanza para un partido político que forma parte de ella con que al gobierno le vaya bien. Le tiene que ir bien además a cada uno de los partidos que lo integra, porque después van a presentar sus candidatos en sus internas, sus candidatos a presidente, sus listas a senadores, sus listas a diputados. Vamos a competir. El asunto es cómo llevar estas cosas, convivir, hacer funcionar el país y dejar la libertad suficiente para que cada partido se sienta cómodo y no absorbido por la mayoría de la coalición, porque también está esa preocupación que yo entiendo, que al final todo no sea capitalizado por el Partido Nacional, que tiene la presidencia, que ganó la vez pasada y que vuelva a ganar a costa del sacrificio o aporte que hacen los demás, si es que de ello no sacan algo. Y eso es la naturaleza de la vida política. La virtud está en saber manejar todas esas cosas, ¿no? Esta situación además los encuentra en un momento en el cual se confirmó que están las firmas para el referéndum contra la LUC, en la cual se está hablando, bueno, de, por supuesto, apretar el acelerador en cuanto a la campaña de cara a marzo del 27. ¿Puede afectar en algún caso? Usted habló mucho de militancia puerta a puerta, pero esta imagen de complicación, ¿puede afectar de repente el trabajo que se está haciendo a favor de la LUC? Yo creo que no. Ahí tenemos, en los temas importantes la coalición funciona bien. Funcionó bien para votar, discutir ampliamente en plena pandemia la LUC, mejorarla. La LUC salió mejor del Parlamento de lo que ingresó y se votó por unanimidad dentro de la coalición y logramos que el Frente Amplio votara más de la mitad de esa LUC. Funcionó en el presupuesto nacional, que es la principal ley de todo gobierno, que contiene una cantidad de temas. Funcionó bien en la rendición de cuentas. Los ministros tienen respaldo parlamentario, no hemos tenido problemas allí y tenemos estas otras cosas en lo lateral. Ahora viene la defensa de la LUC y la defensa de la LUC está funcionando bien. Cada uno con su estilo, con su énfasis, con el estilo de sus liderazgos, pero hay una coordinación adecuada, hay un plan de trabajo político, sabiendo que enero es un mes complicado para hacer campaña, pero se está trabajando para incrementar el mensaje a partir del mes de febrero. Y creo que ahí no tenemos problema. Hay un comando paralelo, hay una coordinación. Yo creo que esto demuestra que la coalición tiene mucha vitalidad. Diferencias adentro entre sus partidos tiene, claro.
habida cuenta de las encuestas que marcan, bueno, una inclinación de la población hacia mantener la LUC, pero también una marcada dudas, desinformación, y la gente todavía no está muy segura de qué va a votar. Se va a reforzar la estrategia que usted, por ejemplo, ya adelantó, ¿no? De ir resolviendo y contestando preguntas concretas. Usted adelantó la campaña antes que se supiera la confirmación por parte de la Corte Electoral de que se llevan a las firmas. ¿Se va a profundizar ese trabajo? Sí, yo creo que vamos a estar mucho más en territorio. Va a haber una campaña de difusión e información importante. Es a veces impactante ver cómo hay muchísima gente que todavía no cayó en el tema, no sabe qué es el no o qué es el sí. Una señora me increpaba a mí que yo estaba promoviendo el no. Y me decía, ¿cómo es que usted no está a favor de la LUC y anda con el no? Le decía, no, señora, es que el no a la derogación. Ah, qué susto que me dio. O sea, esa persona que tenía una posición ya tomada sobre la LUC no había entendido que la manera de defenderla era votar no a la derogación. Bueno, eso parece marcar las encuestas, que hay confusión entre el no y el sí, que hay mucha falta de información sobre los contenidos, sobre las consecuencias, que hay mucha gente que no sabe que la LUC ya está aprobada. Hay un porcentaje importante de gente que piensa que el referéndum es para aprobar la LUC y no valora que la LUC tiene 16 meses de vigencia y que por lo tanto hay que mirarla en relación a su vigencia, es decir, a las consecuencias que ya viene generando. Claro, hay que informar mucho. Los que defienden el referéndum dicen que lo que defiende el gobierno y la coalición de que la gente sabía antes de que se votara lo que contenía la LUC se cae justamente con estos relatos, ¿no? De que ahora, cuando estamos hablando de un referéndum, la gente no tiene idea si está vigente, si no, qué contiene. Pero es así, pero si habláramos con la gente hoy, con los periodistas hoy del contenido de la ley forestal, seguramente no sabrían, ni de la ley de presupuesto tampoco. Es una tarea a la que hay que dedicarse mucho y tener una formación para eso. Este régimen que hace que la gente legisle, vote y le dé vigencia o derogue una norma, es muy exigente para la gente. También mucha gente deposita su confianza en la recomendación de aquellos a los que votó, a sus representantes. Todo eso se va a generar. Pero también es verdad que detrás del referéndum parece quererse instalar un plebiscito a favor o en contra del gobierno. Eso lo planteó Mieres y... Por otra parte, está la complicación se habla de la LUC y, bueno, de los 135 artículos como parte de la columna vertebral. Y ese desconocimiento, esa duda, ¿cómo se va a trabajar contra eso para que no termine siendo una definición absolutamente dudosa que pueda complicar de aquí en más la continuación del gobierno y además la coyuntura en sí de los partidos políticos, siendo que desde ustedes mismos se plantea desde el oficialismo que es un plebiscito contra el gobierno? Bueno, es que así se quiere poner. Se le adjudican a la LUC cosa que la LUC no tiene. Se habla de privatización, de desmantelamiento de empresas públicas, de un proyecto neoliberal, y se ha conformado un bloque político electoral que no conocíamos. Por lo menos no conocíamos sin ninguna mascarilla, que es esta nueva formulación político-electoral entre el Frente Amplio y el PIT-CNT, que ahora tenía al presidente de uno que va a ser el presidente del otro, que juntaron firmas juntos y que ahora llevan adelante un proyecto político electoral junto con un objetivo, que es ganarle el referéndum al gobierno. Y si se trata de ganarle el referéndum al gobierno y no mantener o derogar una ley, pues entonces vamos a defender al gobierno. Y ahí cambian los tonos también, porque sabemos cómo empezó todo esto. Son los mismos que 15 días después, de declarar la emergencia sanitaria, nos convocaron a cacerolear. Son los mismos que nos criticaron la vacunación y nos dijeron que éramos los últimos de la clase. Son los mismos que nos exigieron 1 y 10 veces ¿cómo es cuarentena obligatoria. La cuarentena obligatoria, Confinamiento. El confinamiento y la cuarentena obligatoria. Y fuimos por la libertad responsable. Son los mismos sindicatos que dijeron que iba a colapsar el sistema de salud y que no iban a alcanzar las camas de CTI, trataron de instalar una situación política detrás de un momento muy complejo para la vida del país. Bueno, ahora vamos por esto, porque creo que el gobierno está bien valorado, está haciendo las cosas bien, y nosotros vamos a defender al gobierno, que es correcto además, porque la LUC
es una de las leyes más importantes del gobierno, recoge parte de los cambios que el gobierno en campaña electoral prometió hacer. Así que si tenemos visiones diferentes y lo que se quieren sacar conclusiones de un resultado electoral es ese, pues más motivantes, más motivadores para nosotros este referéndum. Gandini, ya tenemos poquitos minutos y me gustaría cerrar con temas concretos, ¿no? Ayer estuvo Andrade acá, se refirió al tema de los alquileres, ¿no? Y lo que consagra la LUC con el tema del desalojo express, las condiciones, digamos, que perjudican más a las personas que menos tienen, para meternos concretamente en ese tema. Eso no es verdad. ¿Miente? Pero totalmente, deforman la realidad. A ver, tiene 16 meses la ley, 16 meses. Ustedes que son periodistas, ¿pusieron en algún momento? Dice que no se usa porque no está firme todavía. No es verdad, le traigo acá escribanos y que están haciendo todos los días contratos de esos. No es verdad, tenemos esos testimonios. A ver, en 16 meses no han desalojado a nadie en 20 días. Es mentira, no ha pasado. Si eso fuera así, ya sería noticia en la televisión. No ha pasado. Ni es verdad que haya un desalojo expreso y se haya cambiado la ley de alquileres. La ley de alquileres es del año 74, es exactamente la misma y la mayoría de las transacciones, lo dice el propio Andrade, se hacen ahí. La otra dice el que no se usa. Eso no ha cambiado, es igual. Hemos generado un contrato de alquileres especial para aquellas personas que no tienen garantía. Arrendamiento o alquiler sin garantía. ¿Quiénes son esos? Los más vulnerables, tienen trabajo, tienen ingreso, pero no tienen cómo poner una garantía que le piden cuando va a alquilar. Las parejas jóvenes, básicamente, que buscan su primera vivienda. Los jóvenes del interior que vienen a estudiar a Montevideo y sus padres les pueden pagar el alquiler, pero les piden una garantía a Montevideo. Esos son los que sus alternativas son la pensión, vivir de agregado, ocupante o fracasar. Para eso generamos este sistema. Las partes hacen otro contrato, no tiene nada que ver con aquel. Si quieren ir por aquel, van. Pero ese es con garantía. Ahora tienen otro. El propietario tiene que tener una tranquilidad. Si yo le alquilo a alguien que no tiene garantía, si no me paga, ¿dónde me cobro? En el otro sistema, que es el que sigue vigente, lo va a poder desalojar, va a tener un año de desalojo si es buen pagador y se va a cobrar toda la renta que no le pague en la garantía. Acá no tiene garantía. Entonces, yo alquilo mi vivienda, que generalmente es humilde, a alguien que tiene un ingreso pero no tiene garantía. Si no me paga, ¿qué hago? Ah, bueno, entonces tengo un régimen de desalojo que no es el de un año, es más breve. Porque esa persona necesita la vivienda, pero ese propietario necesita el alquiler, normalmente para vivir. No le gusta aquel, tiene este. No le gusta este, no lo use. No es una obligación, le damos una opción más. Para aquellas personas que de repente tienen un ingreso, la persona es feriante, tiene un kiosco, no tiene un ingreso que pueda documentar con un papel ni el ahorro para poner la garantía, entonces no puede alquilar. Es para eso. No quiero dejar de hablar del tema conflictividad. Se habla acerca del trancazo, se habla acerca del aumento de la conflictividad, pero también del otro lado, del lado de la oposición, se habla acerca del cambio en las condiciones, justamente en la posibilidad de huelga, en las condiciones laborales. Eso también es mentira, ¿no? Huelga, ¿cuál es el problema? La LUC está vigente. La huelga todos los días, acaban de informar ustedes en el sector lácteo. ¿Cuál es el problema con la huelga? Lo que se ha garantizado es el derecho al trabajo sin desmedro del derecho de huelga. El 392 establece que 3 derechos que a veces entran en conflicto y están en la Constitución de la República, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad y el derecho de huelga, tienen que compatibilizarse. No puede ser que un derecho vaya por sobre los derechos de otros. Garantizando el derecho de huelga, el 392 de la LUC garantiza el derecho al trabajo de aquel trabajador que quiere trabajar y el derecho del propietario a ingresar a su empresa. O sea, frío pan no puede haber más. Que unas personas digan, voy a ocupar la empresa, tranco con una máquina al portón y acá no entra más nadie, ni un trabajador que quiera trabajar y por lo tanto no pueda ejercer su derecho, ni un propietario que quiera ingresar a la empresa puede hacerlo. Se insistió con que Frío Pan fue una oportunidad en cientos de conflictos que se resolvieron de forma pacífica. ¿Quiere que le cuente la estación de servicio que estaba al lado del monumento a Saravia? Le puedo nombrar las más graves, las que se han cerrado porque el conflicto ha llegado a ese punto. Pero más allá de la gravedad, el derecho de uno no puede imponerse sobre el derecho de otros. Unos no pueden decir acá no entra más nadie y entonces el trabajador que quería entrar a trabajar va a tener el mismo descuento que si estaba haciendo paro porque no pudo hacer el día. Eso es lo que nosotros no queremos permitir.
la ocupación es un ejercicio de un derecho que podrá hacerse, pero no contra los demás. Aunque haya que tirar balas de goma, como el otro día con el transporte interdepartamental. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Podemos hablar de otro artículo de la LUC, que es la prohibición de hacer piquetes, que lo que garantiza es la libertad de circulación de las personas. Dice el artículo que quedan prohibidos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios. No puede haber un grupo de trabajadores que, con todo su derecho a protestar, impidan la salida de un ómnibus donde van otras personas a trabajar o a lo que sea. No puede, eso es ilegal. Lo del otro día, además, fue un enfrentamiento. Eso no está en la LUC, eso es cómo se maneja una situación de conflicto. Yo no sé, no tengo los datos de si ese policía se excedió o no. Tiró balas de goma, eso es correcto. Las tiró al piso, eso es correcto en el procedimiento. Las debió haber tirado o no, esa parte no la sé y se está investigando. Capaz que hubo un exceso. ¿Tiene que ver con la LUC? Nunca pasó. No tiene que ver con la LUC, sino con el procedimiento, cómo se desarrolló. Lo que sí tiene que ver con la LUC es que ahora no puede haber un grupo de personas que impidan la libre circulación de otras, porque mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. Es tan legítimo el mío de protestar como el del chofer de trabajar, como el de los que van arriba del ómnibus de ir a trabajar o de ir a su casa. Gandini, tenemos que cerrar. Nos quedaron otros temas como seguridad, etcétera, pero bueno, ameritarán otros encuentros. Hasta el 27 de marzo tenemos tiempo para hablar. Recordemos dónde la gente puede hacer sus preguntas, que son respondidas de forma individual y concreta. Usted lo mencionaba hace poquito. Bueno, nosotros tenemos todas las redes de Por la Patria de la 250 trabajando en eso. Hay mucho esfuerzo. Hay mucha gente en las ferias trabajando con folletos que por suerte hemos podido preparar y salir, y estamos haciendo charlas todos los días. Pero las redes de Por la Patria de la 250, Facebook, Twitter, Instagram y demás, son las que los conducen a esos lugares. Muchas gracias. Con mucho gusto.